Don Dani, feliz día a usted y a tu familia. Sergio Tulio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por la invitación una vez más al programa y a todos ustedes. Bueno, Sergio Tulio, primero Bienvenido, que profesor. nada, tus valoraciones iniciales al incipiente gobierno de Luis Abinader. Comencemos con lo que ha sido su gabinete. ¿Qué te parece tanto la parte general y particularmente la parte que tiene que ver con la justicia y la designación esperada de la Procuradora General de la República, que en este caso recayó en Miriam Germán Brito? No, yo pienso que las designaciones han estado a la altura de las expectativas que tenía la sociedad, esa es la realidad. Y yo pienso que frente a todo lo que son los ministerios, las mismas personas que se han venido señalando en todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, cuentan no solamente con la aceptación de la clase jurídica, sino también de la ciudadanía. Vuelvo y te reitero en sentido general. Lo veo muy bien todo esto, ojalá y que siga fluyendo en esa dirección. Yo creo que de Hay, eso es de lo que se trata. hay una parte, doctor, que es el uso o confirmación más bien de funcionarios que estaban en el gobierno anterior del presidente Danilo Medina, el gobernador del Banco Central, veo que el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Comerciales y de Cooperación Internacional, Hugo Rivera, en la Cancillería, veo al director del Servicio de Emergencia 911 y así otros funcionarios importantes que han sido ratificados, una actitud que se ve como de un poco de, digamos, de avance en cuanto a reconocimiento de la capacidad y el talento de esos funcionarios. ¿Cuál es la evaluación que ustedes, dentro de la consolidación de la institucionalidad por esas decisiones del presidente Luis Abinader? No, yo pienso que eso es positivo, sobre todo porque esos fueron funcionarios que pudieron mostrar sus capacidades y de eso es de lo que se trata. Como también hemos visto personas, muchas personas jóvenes, que tienen grandes talentos y muchos inclusive que han sido criticados porque pertenecen a determinadas familias. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, a fin de cuentas yo creo que lo más importante en cuanto a la conformación de un gobierno son los talentos. Yo creo que de eso es de lo que se trata. Y yo creo que hasta ahora eso es lo que se ha venido logrando. Obviamente hay designaciones en instituciones que uno creía que iban a desaparecer, por ejemplo el caso de Inespre, pero ya se ha dicho de que estos funcionarios se están nombrando para que sean parte de un proceso de desmonte de estas instituciones. Es decir, todo esto también uno tiene que verlo como un proceso que se inicia y que quiera Dios que pueda concluir de manera exitosa. O sea, tú no puedes desmontar un Estado automáticamente. Todo eso conlleva un proceso, hay leyes que se tendrán que derogar, es decir, y parecería que fue un proceso que se inició. O sea, todo esto hay que verlo como positivo. Lo del gobernador del Banco Central, el viceministro de Relaciones Exteriores, que es verdad que desde el punto de vista técnico cuenta con un alto componente, yo diría, de capacidad para ocupar esa posición, lo venía demostrando. O sea que yo lo veo totalmente normal todo esto. Qué bueno que sea así. Profesor, quisiera una valoración suya de la designación de la doctora Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República y que aborde el tema del caso Odebrecht, como ella tiene una opinión disidente del caso y dijo que el expediente no estaba lo suficientemente bien construido. ¿Qué usted cree que pasará con eso? Bueno, pero eso no lo decía ella solamente. Eso lo decíamos la mayoría de los abogados. O sea, yo siempre les dije, inclusive en este programa, que los casos no se instrumentan sobre la base de teorías, es sobre la base de pruebas. Y cuando ella hizo ese pronunciamiento en aquella ocasión, nosotros como Fundación Institucionalidad de Justicia advertíamos que ella tenía la razón, porque leímos lo que se había presentado. Esa es la realidad de todo esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, ese caso está en otra instancia, que no es la Procuraduría General de la República, es la Fiscalía del Distrito Nacional. Y hay un aspecto aquí que nosotros tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista de la autonomía, de la independencia funcional, eso debiéramos nosotros respetarlo mucho, sobre todo lo interno del Ministerio Público.
Ya eso está bajo la competencia, bajo la dirección entiendo que de la Fiscalía del Distrito Nacional. O sea, ya no es en la Procuraduría. Ya ese es un caso inclusive que se instrumentó. ¿Qué pudiese pasar ahora? Ya ese es el caso que se instrumentó. Y sobre la base de las pruebas que se presentaron, eso es lo que se está conociendo. Ahora, ¿qué pudiese pasar? Que sobre la base de auditorías que se hagan, evidentemente puedan presentársele al sistema de justicia nuevos expedientes. Eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que habría que esperar. Doctor, Hay que ver si los que fueron sometidos por el caso de Brecht son únicos y exclusivamente lo que en aquella ocasión se determinaron que eran. en la Procuraduría General de la República, y me corrige por favor, ustedes son creo que parte del sistema de fiscalización del Ministerio Público de la escuela o algo así, ¿verdad? Como Finjus. En el Ministerio Público y en la Procuraduría hay una unidad con asesoría de los Estados Unidos para asuntos de investigaciones que despachan incluso directamente con Estados Unidos. Incluso el actual director de la policía designado estuvo sirviendo ahí para grandes casos. ¿Cómo es posible que esa unidad, con el entrenamiento que tuvo o que ha tenido y seguimiento que se le da, cometiera los errores que ustedes como abogados y la propia actual procuradora Miriam Germán señaló en ese momento de la deficiencia de los méritos o de las pruebas presentadas en el expediente Odebrecht? No, eso se explica. Lo primero es que nosotros no somos una institución que está fiscalizando al Ministerio Público. Nosotros somos miembros del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Nosotros tratamos los aspectos más bien académicos de la institución. Ya todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, tomas de decisiones, ya eso es una atribución del Consejo Superior del Ministerio Público, con lo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. No, lo que pasa es que el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público local. Tú puedes solicitarle asistencia sobre la base de cooperación internacional judicial a otros países. Como por ejemplo nosotros tenemos acuerdos de cooperación con los Estados Unidos. Eso tú lo pudieses hacer. Yo creo que eso se va a hacer ahora. Yo creo que sí. Como también tú puedes solicitarle asistencia, por ejemplo, en el marco de los acuerdos contra la corrupción a las Naciones Unidas y a la Organización Nacional de Estados Americanos. Es decir, que en el marco de una investigación que tú quieras hacer, tú quieras solicitarle técnicos que puedan acompañar, no suplantar a quienes están llevando una investigación en la República Dominicana. Eso lo pueden hacer perfectamente las actuales autoridades. Ahora, aquí hay un punto que valdría la pena, que probablemente no se ha debatido mucho, para que la gente entienda probablemente cuál fue la lógica, y es lo que yo he podido interpretar, de que se anunciara el nombramiento no solamente de doña Miriam Germán, sino también de Jenny Berenice. ¿Cuál es la estructura institucional del Ministerio Público? Es lo que yo he interpretado, no te estoy diciendo que haya sido esa la razón. Es lo que me parece. A mí me tocó ser parte de los relatores de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué pasa? Uno entiende el diseño institucional de esa institución. Existen las fiscalías especializadas. Por ejemplo, el PETCA es una fiscalía especializada. La que dirige el PETCA la nombra el Consejo Superior del Ministerio Público, sobre la base de evaluaciones, muchísimas cosas que se hacen. Pero ¿qué pasa? Hay un funcionario que la gente parecería que muchas veces se le olvida o se le olvidó, probablemente porque no haya tenido el protagonismo que la ley le da. Y es el director general de persecución de la Procuraduría General de la República. Las procuradurías especializadas están bajo la dirección de ese procurador general de persecución. Pero ¿quién nombra a ese procurador adjunto, a ese procurador de persecución? No es el Consejo Superior del Ministerio Público, es el Procurador General.
¿Por qué eso se diseñó de esa forma? Para que la gente entienda, porque es que yo lo que veo que en torno a todo esto se han dicho tantas cosas. Y tú tienes que entender cuál es el diseño institucional de la institución. Es decir, doña Miriam puede, más adelante, porque tendrá que hacer una evaluación al que está, sustituir al que está y nombrar a Jenny Berenice para que ocupe esa posición. ¿Por qué fue que se creó esa posición? Porque como el procurador general tiene tantas atribuciones, sobre todo muchas, que van enmarcadas en el marco de la política, es decir, es un funcionario del Ejecutivo, lo que se quiso fue desconcentrar atribuciones que le son propias al procurador, como aquella que tiene que ver con la persecución. Y ¿Quién es el director? ¿Quién es el director actualmente? Actualmente no recuerdo el nombre, es un señor que viene desempeñando esa función. Es un joven muy competente, un señor de tez oscura que tuvo, eso es, tú lo sabes mejor que yo, y más que tú eres redactor, es un copy-paste del Solicitor General en Estados Unidos. Para que lo sepa. Es el que postula ante Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional en representación de la Procuraduría General de la República, que es el Estado Dominicano directamente. Sí, pero hay algo que es importante aclarar. Es que las procuradurías especializadas están bajo la dirección de él, no del procurador. Fíjense lo importante que es este funcionario. Eso está claro. Y para allá que va Jenny Berenice. Es muy posible que sea esa la razón y ojalá y que sea esa. Honestamente hablando te lo digo. Porque ella es una fiscal muy competente. Así es. El que sea competente también, ¿eh? Sí, no. Por supuesto que sí. Pero yo quiero tocar dos temas contigo. Uno, antes de pasar a otro, terminar lo de Brecht, que es lo que se me queda. Para que tú nos des contexto sobre la siguiente situación. Como tú planteas lo de doña Miriam en su momento, ella no fue un pronunciamiento. Te aporto algo. Fue un voto disidente, siendo ella juez presidenta de la sala penal. Sí, o sea, eso tiene un carácter diferente desde el punto de vista jurisprudencial. Ahora ella es Procuradora General de la República. Un voto disidente, porque cualquiera creería que un voto disidente es tú decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, es que tú lo tienes que motivar. Claro. Ella destruyó ese expediente. Bueno, es que cuando tú lees sus motivaciones, digámoslo así, evidentemente de que esas motivaciones llevan a cualquiera al centro de la reflexión. Sí. Pero está claro, yo estoy de acuerdo con ella. Yo estuve de acuerdo con ella del primer día. Yo estuve de acuerdo con ella antes que lo dijera. O sea que no es un tema de que estemos de acuerdo o no. Estamos hablando de hechos fácticos. Es verdad que hay independencia del Ministerio Público. Pero perdón, déjame llegar al punto. Es verdad que hay independencia y autonomía del Ministerio Público, pero también es una sola entidad, es un solo cuerpo, que dirige una persona que ha dicho en jurisprudencia que ese expediente no se sustenta, que esa es la teoría del Ministerio Público. Ahora, eso no presenta un conflicto ahora, el 20 de septiembre, cuando está citado Fiscalía a presentar esa acusación en primera instancia, cuando tiene que sostener una acusación que el jefe jerárquico, la principal autoridad, entiende que es un expediente insustancial. Porque la defensa solamente tiene que llevar el voto disidente de doña Miriam. Bueno, pero habría que ver si los jueces que van a conocer ese expediente están de acuerdo con ese voto disidente de doña Miriam. Esa es la realidad. Tú y yo pudimos haber estado de acuerdo con lo que fueron las motivaciones que ella dio, pero uno no sabe si los jueces que van a conocer ese expediente tengan ese criterio. Esa es la gran riqueza del derecho. Ese no fue el criterio de los demás jueces que componían la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que yo no le veo ni mayores inconvenientes a esa. Esa fue su posición, con la cual tuvimos de acuerdo muchísima gente. Lo segundo, Sergio Tulio, el Código Procesal Penal establece un periodo en el cual un caso puede continuar abierto. Eso de casos indefinidamente abiertos no existe ya. Se ha planteado que el caso de Brecht está acercándose a ese punto en el cual, si no se obtiene la autoridad de lo irrevocablemente juzgado, el caso se cierra. Danos contexto, por favor, en cuál es el tiempo, cuál es el plazo y qué posibilidad real habría de que este caso, ahora en primera instancia, que entonces tendría que recorrer
todo el camino hasta casación, si fuera necesario, ¿qué posibilidad habría realmente de que esto se concluya antes del plazo que establece el Código Procesal Penal? No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? El código te establece plazos, es para que tú presentes la acusación. En fin, acuérdate que era un caso que se determinó que era un caso complejo. Se estableció un periodo para que se presentara la acusación. Se presentó. Cuando se presenta la acusación, entonces el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determina que no es a la Suprema Corte de Justicia que le corresponde conocer el caso, sino a la jurisdicción de primera instancia, porque quienes habían sido sometidos, criterio con el que yo siempre estuve de acuerdo, porque quienes habían sido sometidos no gozaban de ningún privilegio de jurisdicción. Y no era justo que uno que sí gozaba con ese privilegio, que ya no, dicho sea de paso, arrastrara a los demás. O sea, esa era una crítica que teníamos con relación al expediente. Yo creo que la mayoría de los juristas de este país. Bueno, pues se llegó a la jurisdicción natural. Y yo creo que ese expediente va bien en cuanto a lo que son los plazos que establece el código. Ya se va No a establece, el fondo. el código no establece 3 años en virtud de un caso de que se comience a instrumentar hasta como plazo total para que se concluya. 3 años. Sí, pero total. pero todavía no hemos llegado a ese plazo a partir de cuando se presentó la acusación. Todavía Digamos eso no en queda julio. tiempo. Sí, pero yo creo que ya hay tiempo. Ya a partir de que se comience otra vez y se reinicie el conocimiento del caso, yo no veo mayores inconvenientes ahí. Ahora, ¿qué puede pasar ahora que se abran otros casos en el marco de todo lo que fue el expediente de Brecht? De personas, hubieron casos que se archivaron, eso pudiesen ser abiertos. Es decir, hay que esperar lo que serían el resultado de las revisiones. He visto que eso es lo que se ha dicho, que se están revisando las investigaciones que se hicieron. Bueno, vamos a ver qué es lo que, a fin de cuentas, lo que lo están revisando determina. Habría que esperar. Esa es la realidad. Pero de que la parte... es el caso, definitivamente que bueno, es el caso. Es el caso que se espera que se aporte algo, ¿verdad?, a la discusión que hemos tenido en los últimos años. Silvestro, quiero volver al tema de la Procuraduría. ¿Es posible tener en nuestro país, sin que haya una reforma a la Constitución y a las leyes, un Procurador General de la República realmente independiente? Porque la Procuraduría tiene una de sus funciones en la persecución, pero la gerencia de las cárceles, el sistema penitenciario, eso son labores administrativas que dependen del Ejecutivo. Establecer la posición del Ejecutivo en los casos donde es demandado ante la Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia por igual, o el administrativo. O sea, ¿qué tanta independencia pudiera tener realmente un procurador? Bueno, ese es el debate. Ahora, yo lo que creo es eso de la independencia. Eso depende mucho de las personas. O sea, nosotros también tenemos que dejar que... Y además, discúlpeme, ¿independencia de quién? ¿O de quién? No, pero yo te voy a decir algo. Yo fui Ministerio Público. Y a mí, honestamente hablando, a mí nunca nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. Honestamente hablando, se lo digo. Pero absolutamente nadie. Y oye, yo no soy independiente. Nadie independiente. Yo no soy independiente. Nadie lo es. Claro. Nadie lo es, ni tú ni nadie. Pero yo partiendo de mi naturaleza, yo me debo a mi familia y me debo a Dios, para que estemos claros, yo no soy independiente. Lo que te quiero decir es que tú sí puedes asumir una posición sobre la base de lo que dice la Constitución y las leyes. Se acabó. Esa es la verdadera independencia. Tú, como el encargado de que quien incumple con la ley, tú tienes entonces que investigarlo y perseguirlo. Es lo que se llama la independencia funcional. A esa independencia a la que se refiere la ley orgánico del Ministerio Público. Esa sí existe. La independencia funcional es cuando tú, siendo un fiscal del distrito, tú no aceptas que el Procurador General de la República intervenga en lo que tú estás postulando en un tribunal. Esa es la independencia funcional.
o con un procurador de corte que está llevando a cabo un expediente, que un procurador general quiere inmiscuirse en el caso. Esa es la independencia funcional. La independencia funcional es cuando, en el marco de una investigación, un procurador no acepta, en el marco de una investigación, que un funcionario intervenga. Esa es la independencia funcional. Ahora, tú decir, por ejemplo, que el Procurador General de la República es un funcionario independiente, eso es muy difícil, te voy a decir por qué. Porque es que tú tienes un vínculo con el Ejecutivo, pero no porque te nombró, sino porque el Procurador General de la República es el ministro de Justicia en este país. Por eso en la Ley Orgánica del Ministerio Público se creó la Dirección General de Persecución para desvincular al Ministerio Público de todo lo que tiene que ver con ese contenido político que tiene el procurador. El que no quiere entender eso, bueno, pues entonces sigamos jugando nada. Doctor, No, se habla mucho sin conocer la ley. No, pero para que somos así. Para la cuestión de la investigación de la corrupción que se está demandando. Perdón, ¿tú sabes cuál es la forma de que la magistrada Miriam Germán realmente pueda, que yo creo que lo va a lograr, mostrar su independencia? Dejar que ese director general de persecución actúe. ¿Tan se acabó? Sí. ¿Tan se acabó? Se está hablando de paso, la ley blinda esa Dirección General de Persecución frente al procurador. El procurador lo... ¿De qué forma? Pero para poderlo quitar lo tiene que someter a evaluación. Hay un procedimiento. Hay tiempo. Hay que decírselo al país, ¿eh? Hay tiempo establecido para que dure 1 año, 2 años. No, lo que establece la ley es, en principio es por 2 o 4 años, no recuerdo bien, pero tiene que estar sometido a procesos de evaluación permanente, eso sí. Doctor, se está hablando de investigar la corrupción del pasado. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Ministerio Público de devolverse, vamos a usar un término llano, hacia atrás? ¿Cuántos años atrás se puede investigar, perseguir y condenar los hechos de corrupción? No es mirar solo, por ejemplo, al gobierno de Danilo Medina. Claro. No prescribe la resolución. Acuérdate que hay una decisión del juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Ortega, que ya se pronunció en esa dirección y que no ha sido revocada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y es que en materia de corrupción los casos son imprescriptibles. Obviamente, la ley, la Constitución, el Código, establece prescripciones de 5, 10 y 20 años. Entonces, habría que ver. Ahora, lo que sí es que todo lo que quiere investigar el actual Ministerio Público está no solamente en la capacidad, sino en la obligación de hacerlo. Yo no sé cuál es el problema de que a la gente le investiguen en este país. Odebrecht, una investigación seria de Odebrecht es todo el mundo. Por ya supuesto que Odebrecht está desde el 2002. Desde cuando ellos iniciaron hasta cuando ellos concluyeron aquí. Ya. Profesor, Esa es la realidad. Una de las quejas es que dejaron a Punta Catalina fuera. Bueno, pues investiguen ahora. ¿Cuál es el problema? Que la metan ahora, que hay que meterla. Pero investiguen, que hagan una auditoría forense. Ya yo vi al nuevo encargado que va a ordenar una auditoría a la construcción. Cuando se haga. Yo creo que eso está correctísimo. Porque a fin de cuentas esa obra se contrató por un monto y se terminó pagando otro. Aunque usted tuvo una comisión que dijo otra cosa. Sí, pero la comisión lo que hizo fue que evaluó un proceso de licitación, no la construcción de la obra. La construcción. Es una cosa diferente. Profesor, quisiera su opinión en torno a la discusión que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en torno a la segunda mayoría para fines de constituir un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura. Mire, esa es una discusión interesantísima. Pero aquí hay que tomar en cuenta varios elementos, porque esa no es la única discusión que se va a presentar. Porque también va a venir la discusión entre la Fuerza del Pueblo y el PRM. Ustedes van a ver cuál es la situación que se presenta.
Eduardo Estrella es el presidente del Senado. Y Eduardo Estrella es de un partido político diferente al PRM. Las alianzas se diluyen, inmediatamente concluye el proceso La electoral. elección. Oh. Es decir, él no está ahí como presidente del Senado representando al PRM. Él está Sino a su propio representando ahí partido. a su partido. Número uno. Número dos. La Fuerza del Pueblo fue muy inteligente y supo desde un principio lo que en principio yo entendía que tenían que hacer. Es verdad que el PLD sacó más senadores que la Fuerza del Pueblo. Sí. Pero sucede que en la primera reunión que se celebró en el Congreso Nacional, los miembros del PLD, senadores del PLD, renuncian a ese partido político y pasan a la Fuerza del Pueblo. Y en el acta consta que el PLD tiene 4 senadores y la Fuerza del Pueblo 8. Vayan al acta. Oh. ¿Qué sucede cuando tú te vas a la Constitución? Oigan qué lío este. Cuando tú te vas a la Constitución, entonces tú te encuentras con que es el presidente del Senado y un senador que represente en el Senado la segunda mayoría. ¿Ustedes están entendiendo cómo es esto? Claro, claro. Entonces hay un tema. ¿Pero qué pasa? Una truculencia que premiará el transfugismo. Ah, pero es que ese es el problema. Entonces hay decisiones del Tribunal Superior Electoral con la cual yo no estuve de acuerdo, Sí. porque tuvimos muy claro en la ley de partidos políticos quiénes eran los tránsfugos, pero el Tribunal Superior Electoral eso se diluyó. Entonces miren la situación que se ha presentado. Entonces, yo como fundación, si tú me preguntas, fíjame tu criterio aquí. Yo te diría que yo preferiría esperar el criterio jurisdiccional, porque eso va al Tribunal Superior Electoral seguro. Okay. Pero ahí no va a ir el PLD y la Fuerza del Pueblo, única y exclusivamente. Ahí van a ir los 3. Sí. Porque sucede que, como te digo, sí. el PRM me va a decir, pero espérate, yo soy más mayoría aquí en el Senado Sí. que la Fuerza del Pueblo. Silvio Tulio, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Bueno, joven, Habrá tiempo Gracias, para profesor. y hablar mucho sobre este tema. Gracias por su participación el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mañana de miércoles. Mañana jueves, a partir de las 5, nos reencontramos por aquí por Color Visión. Hasta mañana. Hasta luego, señores.